Dentro de lo que es herencia, vamos a ver un sistema como ejemplo de desarrollo. Dentro de Java tenemos nosotros la administración de un colegio. Lo que nos están pidiendo es poder administrar tanto al personal académico como al personal administrativo. Y de ese personal necesitan un sistema para poder generar las boletas de pago, para poder calcular el pago de sueldos y el cálculo de la antigüedad. Este pago de sueldos y el cálculo de la antigüedad va a estar basado en un salario básico. Vamos a tener un bono de antigüedad y vamos a retener los aportes a la AFP. Entonces veremos cómo va a estar definido nuestra estructura de herencias. Voy a tener una superclase que va a ser la clase empleado. Esta clase empleado está obteniendo los datos que son comunes tanto a docente como a administrativo. Para que no exista redundancia, estos atributos que son comunes a ambos se está subiendo a nuestra superclase, que es nuestra generalización. Las clases o las subclases, en este caso docente y administrativo, serían clases especializadas porque se van a definir en ellos atributos que son propios y solo le pertenecen a cada una de esas clases. Entonces veremos primero nuestra superclase. La superclase denominado empleado va a tener el nombre completo de tipo string, la fecha de ingreso de tipo string y el salario básico de tipo doble. Vamos a tener el método registrar, mostrar y calcular antigüedad. El docente va a tener datos propios como ser el título, el nivel al cual pertenece, el área que regenta y la carga horaria que tiene en esta institución. Vamos a sobreescribir el método registrar, el método mostrar y el método calcular antigüedad. No está definido dentro de aquí de mi estructura, pero vamos a sobreescribir también este método en estas dos subclases. El método propio que va a tener docente va a ser determinar el líquido pagable que tiene el mismo. La otra subclase, que es la clase administrativo, tiene como atributo propio el cargo que regenta dentro de la institución. También vamos a sobreescribir el método registrar, el método mostrar y el método calcular antigüedad. La antigüedad va a estar definido por la diferencia que existe entre la fecha de ingreso y la fecha actual obtenida del sistema. Vamos a utilizar la diferencia, vamos a utilizar la clase ChronoUnit, que ya lo hemos hecho con anterioridad, pero vamos a recordar cómo utilizamos esta clase para obtener la diferencia entre dos fechas. Una vez que nosotros determinemos la antigüedad, vamos a poder obtener el bono que se le va a dar a este docente o administrativo. Para poder calcular este bono que vamos a tenerlo, hemos definido una tabla para cada uno, tanto para docente como para administrativo. Ese va a ser el método denominado líquido pagable. Este método que es propio para cada uno porque va a ser diferente la tabla y el porcentaje de incremento que tiene cada subclase. Si esto sería una sola tabla, entonces también podríamos colocar este método líquido pagable en la superclase y lo podríamos sobreescribir en las subclases. Pero como existe diferencia en el cálculo del líquido pagable, entonces este método tiene que ser propio para cada subclase, porque va a ser diferente el cálculo para cada uno de ellos. Entonces el líquido pagable va a estar determinado por el salario básico del empleado más el bono de antigüedad que vamos a calcular respecto a esta tabla y la retención para la AFP, que es el 14.42% del salario básico. El bono de antigüedad para los docentes va a tener la siguiente estructura. Si el docente trabaja
hasta un año no tiene incremento en su salario. Si está trabajando entre 2 a 9 años, su incremento es del 30%. Y si está trabajando más o igual a 10 años, su incremento es del 50%. En los administrativos este bono va a ser diferente. Si trabaja hasta un año, no tiene incremento. Si está trabajando entre 2 y 9 años, va a tener un incremento del 10%. Y si trabaja más o igual a 10 años, va a tener un incremento del 30%. Entonces, vamos a determinar este método en cada subclase de forma independiente. Los otros métodos van a estar sobrescritos. Ahora iremos a ver la estructura que vamos a tener para poder trabajar dentro de este sistema. Vamos a utilizar el patrón MVC. Este patrón nos va a permitir tener orden al momento de definir nuestro modelo, nuestro controlador y nuestra vista. En la parte del modelo, donde va a estar nuestra estructura de herencia, vamos a tener nuestra superclase empleado y nuestras subclases docente y administrativo. Entonces el día de hoy estaríamos realizando la definición de todo lo que es nuestro modelo. En el controlador vamos a tener las operaciones que vamos a realizar con esas dos subclases. Me voy a crear una lista para cada uno de ellos. Voy a tener una lista docente que va a almacenar en cada posición un objeto de tipo docente. Voy a tener en esta lista todos los docentes de la institución. Nos creamos otra lista que se va a denominar lista administrativo. Igual en cada posición de esta lista voy a tener los administrativos. Voy a tener aquí también todos los administrativos de la institución. ¿Qué métodos vamos a colocar dentro de esta clase? Voy a tener el método registrar docente. Este método me va a permitir crear un objeto de tipo docente, poder agregarle la información y poder guardarlo dentro de la lista. Después puedo tener un método mostrar docente que me permite recorrer toda la lista de docentes y voy a ir mostrando cada objeto que yo tengo almacenado dentro de esta lista. Y el otro, vamos a calcular la planilla de sueldos, donde comúnmente el administrativo de la institución hace un listado donde va a estar toda la lista del personal con su nombre completo, su carnet de identidad y las columnas, ¿no?, del salario básico, el bono, su retención de la AFP, el salario líquido, y al lado colocan una firma para constancia de que se le está cancelando ese salario. Entonces, este reporte que podemos generar, inicialmente lo vamos a generar en modo consola, va a estar dentro de este método planilla de sueldos. En ese método planilla de sueldos, como tanto docentes como administrativos trabajan dentro de la institución, entonces se va a realizar una planilla para ambos. Voy a recorrer ambas listas. ¿Bien? Adicionalmente a estos dos métodos que son propios de docente para registrar y mostrar, también voy a tener el método registrar administrativo, que va a realizar el mismo proceso, ¿no? Nos vamos a definir un objeto de tipo administrativo, vamos a adicionar la información y lo vamos a guardar en la lista para que pueda tener el registro de todos los administrativos. En el método mostrar administrativo voy a recorrer la lista de administrativos y voy a ir mostrando objeto por objeto la información que tenemos en cada uno de estos. Entonces esto va a ser nuestro controlador. Ahora nos iremos a la parte de la vista. En la vista nos vamos a crear una clase denominado principal herencia. Dentro de esta clase nos vamos a crear dos objetos. Uno lo denominaremos docente de tipo operaciones y otro vamos a denominar, digamos, administrativo de tipo operaciones.
o si queremos podemos crearnos uno. Veremos cómo vamos a trabajar a medida que vayamos avanzando con el proyecto. Nos vamos a crear de tipo operaciones para poder realizar el llamado a estos métodos y poder gestionar todas las tareas de poder calcular lo que es nuestra antigüedad, nuestro salario líquido y nuestra planilla de sueldos, ¿no? Los otros métodos, que son registrar y mostrar, serían métodos no tan relevantes para el sistema, pero sí son importantes para poder cumplir con el objetivo del mismo. Nos iremos entonces a realizar la implementación de nuestra estructura de herencia. Veremos aquí nuestro paquete, que va a ser el modelo. Aquí lo pondremos. Después definiremos el paquete que corresponde al controlador y el paquete que corresponde a la vista. Vamos a trabajar dentro del modelo. Primero nos vamos a definir nuestra superclase, que va a ser empleado. Esta clase empleado va a tener los atributos comunes. Vamos a colocar aquí nuestros atributos. Colocaremos la estructura: atributos, constructores, métodos, getter y setter. Dos atributos. Vamos a colocar de tipo privado. Aquí vamos a definir aquí privado, va a ser de tipo string. Vamos a colocar el nombre, después va a ser privado. Vamos a colocar de tipo string también la fecha de ingreso, cuando he ingresado a la institución. Aquí lo pondremos completo, fecha de ingreso. Vamos a colocar privado. Vamos a colocar de tipo doble, que va a ser el salario básico. Esos son nuestros atributos genéricos. Ahora nos iremos a nuestros constructores. No voy a tener un constructor. Nos iremos directo a los métodos. En caso de que lo necesitemos, lo vamos a definir, ¿no? El primer método vamos a colocar público. No va a retornar nada, lo voy a denominar registrar. Vamos a necesitar nuestro objeto de lectura. Voy a colocar, vamos a instanciar nuestro objeto. Aquí importamos la librería que corresponde. Dentro de registrar vamos a solicitar los datos. Digite. Aquí voy a colocar nombre completo. Cuando ya estemos en base de datos, y tal vez si ustedes ya están en esa parte, sabemos que los atributos tienen que ser atómicos. Eso quiere decir que nuestro atributo no puede estar compuesto. Entonces, deberíamos tener un atributo para el nombre, un atributo para el apellido paterno, otro atributo para el apellido materno. ¿Bien? Entonces, eso es en base de datos, pero como aquí todavía estamos trabajando con listas, vamos a colocar todo el nombre completo dentro de ese atributo nombre. Entonces, no vamos a esa parte, ¿no? Colocar. Aquí lo colocaré nombre completo para poder hacer alusión a esta parte. Aquí voy a colocar nombre completo. Hacemos la lectura. Aquí colocamos next line. Voy a solicitar el otro dato. Va a ser digite la fecha de ingreso. Esta fecha de ingreso tiene que tener una estructura. Vamos a colocar aquí los días, los meses y los años. Lo pondremos en español. Vamos a colocar en el objeto actual, en el atributo fecha de ingreso. Esto vamos a realizarle lectura
de un dato de tipo string. El siguiente dato vamos a colocar, digite, el salario básico. Ese salario básico lo vamos a almacenar en el atributo salario básico. Colocamos leer punto next y aquí va a ser doble. Bien. Ya tenemos ahí registrado nuestra información. Una vez que lo hemos registrado, podemos colocar, si queremos, un mensaje que me diga aquí. No, lo haremos en el otro. Aquí lo dejaremos ahí. Vamos a otro método. Voy a colocar el otro método que va a ser mostrar. En ese método mostrar vamos a mostrar la información de estos atributos. Entonces simplemente vamos a ir mostrando cada uno de ellos. Voy a colocar primero el nombre completo. Voy a mostrar de nuestro atributo actual el nombre completo. Después mostramos la fecha de ingreso. Y voy a mostrar de nuestro atributo actual punto la fecha de ingreso. Después voy a mostrar nuestro salario básico. Entonces colocamos aquí salario básico. Y vamos a mostrar del objeto actual punto nuestro salario básico. Hasta ahí hemos terminado de realizar nuestra muestra de todos nuestros atributos. Ahora nos iremos al cálculo de la antigüedad. Para el cálculo de la antigüedad necesitamos recordar cómo manejamos nosotros los datos de fechas. Entonces vamos a recordar esa sección. Ya lo hemos visto, pero es necesario que podamos recordar. Para manejar las fechas dentro de Java, vamos a tener nosotros las clases localDate, localTime, localDateTime. El primero nos permite manejar fechas sin formato, ¿no? El siguiente manejar tiempo y el siguiente fecha y tiempo. Ahora, los métodos de estas clases son estáticos, por lo tanto siempre colocamos el nombre de la clase, punto, el nombre del método que quiero utilizar y entre paréntesis enviamos los argumentos o parámetros que necesita este método. Ahora iremos a ver lo que nos interesa. La clase localDate es la que vamos a utilizar. Esta clase nos va a permitir representar la fecha pero sin la hora. Esta clase tiene varios métodos, pero los métodos que son necesarios son los siguientes. El primer método va a ser el método now. Ese método now nos permite capturar la fecha actual del sistema. Nos va a devolver un objeto de tipo local date. Este objeto lo vamos a nosotros realizar un casteo después para poder compartirlo, ¿no? Mi fecha de ingreso es de tipo string y esto es de tipo local date. Entonces tienen que estar ambos en local date y para eso vamos a realizar un casteo. Ahora, ¿cómo vamos a realizar un casteo? Aquí vamos a la primera operación. Dentro de la clase local date tenemos nuestro método parse. Ese método parse tiene dos parámetros. El primer parámetro es la fecha que yo quiero parsear. Y el segundo parámetro es el formato. Este formato es de cómo va a estar estructurado nuestra fecha. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, esta fecha que está en tipo string va a utilizar este formato y me va a devolver un dato de tipo local date. Vamos a realizar esta operación con nuestra fecha de ingreso del empleado. Ahora nos iremos a la siguiente operación. La siguiente operación es calcular el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de ingreso y la fecha actual del sistema. Para poder sacar la diferencia entre estas dos fechas, nosotros necesitamos el método between. Este método between nos va a permitir definir el tiempo que ha transcurrido entre las dos fechas. Vamos a llamar a la clase chronoUnit. Le decimos cuál va a ser la diferencia en la cual yo necesito. Puedo decirle necesito diferencia en días,
necesito diferencias en semanas, necesito diferencia en meses y en este caso de nosotros quiero la diferencia en años, porque dependiendo de los años de antigüedad que tenga ese docente, va a tener un diferente porcentaje de bono de incremento. Entonces vamos a pedir que nos devuelva la diferencia en años. Voy a colocar dos parámetros igual, primero la fecha inicial, que sería nuestra fecha de ingreso, y después colocamos la fecha actual del sistema. Este método Between nos va a permitir obtener la diferencia, pero aquí las dos fechas deben estar en tipo local date time. ¿Ya? Perdón, aquí es local date, se me pasó. Y nos va a retornar un dato de tipo long. Aquí lo corregiré. Ahí. Ese dato de tipo long nosotros ya lo vamos a tener con la cantidad de años que ha transcurrido entre la fecha de ingreso y la fecha actual de nuestro empleado. Entonces iremos a realizar ese proceso. Nos vamos a nuestra clase empleado. Voy a colocar aquí nuestro método, va a ser público, no va a nos va a retornar en este caso el tiempo que ha transcurrido, que es de tipo long, y lo voy a denominar al método calcular antigüedad. Vamos a definir la fecha del sistema con nuestro método now. Entonces aquí vamos a colocar la captura, ¿no? Capturando la fecha actual del sistema. Colocamos de tipo local date. Voy a colocar a esta variable fecha actual y le voy a decir, como es un método estático de la clase local date, me llame al método now. Con esto ya he obtenido la fecha actual del sistema. Ahora nos iremos a parsear nuestra fecha de ingreso, pero le tenemos que dar primero un formato. Entonces le daremos un formato. Aquí voy a colocar dando el formato a la fecha de ingreso. Para esto necesitamos crearnos un objeto de tipo DateTimeFormat. Este objeto lo voy a denominar format, de formato. Vamos a instanciar. Aquí sería DateTimeFormat.ofPattern, que le voy a dar el patrón. Este patrón ya está predeterminado y tenemos que respetar la estructura. Primero son los días, después son los meses y después son los años. Eso está en inglés, patrones que podemos tener dentro de esta clase. Una vez que nosotros ya tenemos el formato, vamos a parsear. Aquí voy a colocar parseando la fecha de ingreso, al local date. Bien. Colocamos nosotros la definición de una variable de tipo local date, que lo voy a colocar fecha inicial, y le voy a decir que me realice el parseo local date punto parse, y le voy a decir que me coloque aquí en el parseo, aquí del objeto actual, la fecha de ingreso, y que me utilice el patrón que está en la variable format. Listo. Ya me está parseando a tipo local date utilizando este formato. Una vez que nosotros ya hemos parseado los dos
las dos fechas ya están en tipo local date, entonces puedo sacar recién la diferencia. Entonces aquí voy a colocar obteniendo la diferencia en años. Entonces vamos a colocar, necesito una variable long. Voy a colocar aquí A de años. Vamos a llamar a nuestra clase chronoUnit. Punto, y aquí le voy a decir que me realice la diferencia en años. Punto between, colocamos la fecha inicial y el siguiente parámetro es la fecha actual. Aquí lo colocamos inicial y esto va a ser la fecha, aquí lo pondré con mayúscula, la fecha actual. Listo. Ya tenemos entonces la diferencia entre las dos fechas y voy a retornar los años que ha transcurrido entre los dos. Entonces ya tenemos ahí nuestros tres métodos. Generamos después los métodos getter y setter. Clic derecho, insertar código, getter and setter. Voy a marcar los atributos excepto el objeto de lectura, no necesitamos su getter y setter. Generamos y lo vamos a guardar. Voy a crearme ahora nuestra subclase. Esto va a ser, primero nos definiremos la clase docente. Nos hemos creado la clase docente, pero tenemos que definir la herencia. Entonces aquí voy a colocar la definición de nuestra herencia. Tenemos una palabra reservada para poder definir la herencia, que es extends. Le voy a decir, la clase docente va a heredar de la superclase, que en nuestro caso es empleado. Ahora aquí también colocamos las estructuras, los atributos que son propios, colocamos los constructores que podemos tener, después los métodos propios, o también aquí podemos tener los métodos sobreescritos. Y después van a venir los getter y setter. Listo. Vámonos a definir los atributos propios del docente. Colocamos de tipo privado. El primer atributo propio es el título, ¿no? Si es técnico superior, licenciado, maestría, doctorado, el título que pueda tener el docente. El siguiente atributo que está dentro de esta clase va a ser el nivel que tiene. Aquí creo que me he equivocado yo en la descripción. El título debe ser el área, ¿no? Digamos, si es el área de... no, sí está bien. El título es el nivel. Aquí, por si me equivoco, colocaremos aquí nivel de formación. El siguiente va a ser el área, el nivel. Aquí vamos a colocar si está tal vez en nivel primario o tal vez está en el nivel secundario. ¿En qué nivel está? Después viene el área. Aquí va a ser el área del cual es docente. Puede ser matemáticas, física, química, literatura, historia, ciencias sociales, música, ¿no? Educación física, etc. Entonces va a ser el área. Después colocamos la cantidad de carga horaria que tiene. Carga horaria que tiene en la institución. Esto puede ser que tenga 40, 50, 60, 72 horas, 80 horas, ¿no? Máximo son 80 horas. Como voy a leer atributos que son propios de este docente, también necesito definir el objeto de lectura. Entonces vamos a instanciar. Colocamos el objeto de lectura. Para poder leer estos atributos que son propios. No vamos a colocar
ningún constructor por el momento. Si necesitamos, entonces lo vamos a implementar después. Vámonos a los métodos sobrescritos. Aquí vamos a colocar el método sobrescritos y teníamos reglas, ¿no? Decíamos, un método se denomina sobrescrito si tenemos la misma estructura que el método de la superclase. Si por ejemplo en la superclase yo tengo mi primer método que voy a sobrescribir, que es registrar. Este método se denomina registrar, no tiene ningún tipo de retorno y no tiene ningún parámetro de entrada. Entonces voy a colocar la misma estructura. Colocamos aquí public void registrar y no tiene ningún parámetro de entrada. Al momento de colocar la misma estructura de la superclase, nos va a decir que necesito adicionar nuestra anotación override. Me voy aquí y me está diciendo adicione la anotación override para definir que este método está sobrescrito. Colocamos clic izquierdo y adicionamos la anotación. Nos va a colocar encima del método @override. Eso nos describe que esto es un método sobrescrito. Entonces aquí voy a colocar cómo llamamos a un método que es propio o a un atributo que es propio de la superclase. Tenemos, aquí colocaremos un comentario, llamando al método registrar de la superclase. Como es una clase, es una clase padre, vamos a colocar entonces nuestra palabra super. Punto y colocamos el nombre del método registrar. Entonces cuando yo registro a un docente, también necesito registrar los datos de su nombre completo, la fecha de ingreso y del salario básico. Entonces estos tres atributos son propios de la superclase. Por lo tanto, cuando yo llame al método registrar de docente, voy a tener primero la lectura de esos tres datos: el nombre completo, la fecha de ingreso y el salario básico. Y después van a venir la lectura de los datos propios. Entonces aquí estoy sobrescribiendo y estoy llamando a un método que pertenece a la superclase. Aquí colocaremos la lectura de los datos que son propios. Digite el título con la formación del docente. Vamos a colocar en nuestro atributo actual, en el atributo título, colocaremos leer.next line. Ya hemos realizado la lectura. Ahora voy a colocar la lectura del nivel. Digite en el nivel que trabaja. Vamos a colocar del objeto actual punto el atributo nivel y esto va a ser la lectura de una cadena. Después colocamos el área. Digite el área que regenta. Vamos a colocar en el objeto actual, en el atributo área, la lectura. Ya tenemos. Y nos faltaría la carga horaria, ¿no? Nuestro último dato. Aquí vamos a colocar, digite la carga horaria asignada. Vamos a colocar en el objeto actual punto su atributo carga horaria. Esto va a ser leer.nextInt. Ya tenemos ahí nuestro registro. Entonces aquí puedo colocar, si deseo, un mensaje. Colocaremos aquí: docente
registrado. Ya. Hasta aquí hemos terminado con nuestro primer método sobrescrito. Vámonos al segundo método sobrescrito. Lo mismo. En nuestra superclase tengo un método que se denomina mostrar, que nos está mostrando los tres atributos que son genéricos a docente y administrativo. Entonces voy a sobreescribir este método. Para sobreescribir tengo que tener el mismo nombre, el mismo tipo de retorno y la misma cantidad de parámetros de entrada. Entonces vamos a colocar la misma estructura en la subclase. Entonces voy a colocar aquí, va a ser público, no retorna nada, el método se denomina mostrar y vamos a tener nuestro método. Ahí está, apareció nuestro warning que nos está diciendo que tengo que adicionar la anotación override. Lo mismo, primero necesito mostrar los datos que son de nuestra superclase. Por lo tanto, llamaremos a nuestro método mostrar que pertenece a la superclase. Después voy a mostrar los datos que son propios de docente. Primero mostraremos el título y voy a colocar de nuestro objeto actual que me muestre el atributo título. Después quiero mostrar nuestro nivel de trabajo. Nivel nomás le pondremos. Y voy a realizar la muestra de nuestro atributo denominado nivel. Y voy a colocar aquí nuestra área. Colocaremos del objeto actual nuestro atributo área. Y por último nos faltaría mostrar la carga horaria. Voy a colocar de nuestro atributo actual la carga horaria que está aquí. Con eso ya hemos terminado de realizar la muestra. Ahora, puedo, si quiero, realizar también la sobrescritura de nuestro método calcular antigüedad. Pero, ¿por qué no lo voy a realizar? Van a ver aquí. Fíjense que en el método tanto registrar como el método mostrar, en la clase docente, aparte de llamar al método, estoy modificando, ¿no ve? Entonces, al momento de sobreescribir el método registrar y el método mostrar, al método original se está adicionando alguna tarea más en ambos. Entonces, como estoy modificando, tiene sentido sobreescribir este método registrar y mostrar. Pero el método calcular antigüedad no voy a realizar una modificación más, ya sea tanto para el docente o sea tanto para el administrativo. El cálculo de antigüedad va a ser de la misma manera que estamos definiendo en este método. Voy a capturar el dato del sistema, la fecha del sistema. Voy a realizar nuestro patrón que vamos a utilizar para la fecha. Voy a hacer un parseo a la fecha de ingreso y vamos a sacar la diferencia entre la fecha de ingreso y la fecha actual del sistema. Entonces, este cálculo de antigüedad va a ser igual para docente, igual para administrativo. No va a haber alguna línea de código más que se tiene que adicionar. Por eso no tiene sentido de que podamos aquí sobreescribirlo, ¿ya? Entonces, si lo sobrescribo, me va a realizar el mismo trabajo y no voy a tener ningún beneficio adicional. Entonces, por eso estamos optando. Pero les mostraré cómo podría ser sobrescrito. Tendré que colocar la misma estructura, ¿no? Public, colocamos long, colocamos calcular antigüedad. Al momento de colocar nuestra misma estructura, me va a decir que adicione override. Y dentro de esto colocamos super punto
calcular antigüedad. Listo. No voy a agregarle nada más. Aquí, este super me va a devolver un dato de tipo long, que va a ser la antigüedad. Aquí lo pondremos años de antigüedad. Y aquí voy a retornar los años de antigüedad. Así, ¿no? Entonces no voy a adicionar ninguna línea de código más a este método, porque el método calcular antigüedad de la superclase ya me realiza el proceso de forma correcta. Entonces no tiene sentido aquí sobreescribirlo, y es por eso que no lo voy a colocar, pero sí quería mostrarles para que puedan verlo, ¿ya? Entonces lo voy a comentar esas líneas de código. En los getter y setter vamos a definir excepto nuestro objeto de lectura. Entonces, generamos. Con esto hemos terminado ya la definición de nuestra clase, de nuestra subclase docente, que está heredando de nuestra superclase empleado. Quedaremos hasta aquí. Ya vamos a ir continuando con la estructura que nos falta, que sería la definición de la subclase de administrativo, ¿no? Y de ahí vamos a pasar al otro paquete, que ya va a ser nuestro controlador.